Partido o no partido. Alianza o sin alianza. Pecar o no pecar. He ahí el dilema. Para el que no coopera, muy dura será su pena, y retirarán sus emblemas. Es esta mi más sincera vista, pero nunca está en las noticias. Hola, Cristian Miteri, ex asambleísta, ¿cierto? Eras del partido de Alianza País y luego decidiste cambiar de enfoque, cambiar, o sea, un poco rebelarte ante ese partido por algunas cuestiones que me habías contado de corrupción en la entrevista que te hice en el pasado. Ahora, a partir de ese entonces han surgido algunas cuestiones obviamente polémicas con tu entorno y que a mí, francamente, me resultaron impactantes, porque cuando yo te entrevisté, de hecho, yo fui con un poco de mal humor a esa entrevista, porque no me tocaba a mí hacer la entrevista, me la tocaba a otra persona, solo yo fui a acompañar, yo creé las preguntas, pero iba a ser otra persona de mi grupo de la universidad. De todas maneras, a pesar de estar con una actitud no muy agradable ese día, yo me di cuenta que tú tenías un trato muy bueno, un trato muy abierto y que me parecía extremadamente sincero. No vi en ningún momento algún gesto, algún siquiera microgesto de duda, de posibilidad de amaño, o sea, más allá de las evidencias que puedan o no existir, mi percepción de tu lenguaje corporal y de todo lo que me mencionabas era como que no era posible de que esto esté realmente sucediendo y sea totalmente cierto. Y cuéntame, cuéntame tú, explícanos mejor, porque obviamente tú sabes mejor de ese tema. Yo lo máximo que pude encontrar, porque no he visto que seas demasiado cubierto en las noticias, es solo un artículo de que estabas sentenciado a 8 años de prisión. Y por todo lo que me contaste, ya vamos a entrar en eso también, lo vamos a repetir. eh, Me parece incomprensible. Así que cuéntanos tu perspectiva, cómo ha sido esto de aquí. Estaba poniendo en silencio el teléfono para que no moleste. Hola, tocayo, ¿qué tal? Gracias por la entrevista. La verdad que me han pedido muchas entrevistas y tú eres la única persona que realmente pues me ha dado la confianza para hacerlo, porque lamentablemente la prensa independiente, la prensa que no es independiente, digamos la prensa corporativa, los grandes medios, si algo he logrado aprender en estos últimos 2 años es que juegan un rol político, un rol que no es un rol precisamente de hacer un periodismo puro. Quizás he visto en 2 portales digitales como GK y La Historia, he visto bastante objetividad en sus informaciones y en lo que han sacado durante todo este proceso, no solo de este juicio, sino en todos los casos que han existido. De ahí, pues, lamentablemente, pues, la prensa jugó un framing político de persecución, de revanchismo en el tema del caso mal llamado sobornos, en que se involucró al presidente Correa, pues, y terminé también involucrado yo. Solo, pues, ya que me preguntas del tema, pues justamente en este momento estamos afinando los detalles, porque el 8 de agosto, que fue cuando nos notificaron la última providencia, negándonos la acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, nos habilitaron para ir, y estamos dentro del plazo de 6 meses para entrar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y vamos a entrar, y creo que como abogado yo nunca he visto un caso con tantas violaciones a los derechos humanos, realmente, ¿no? El caso, a ver, en este caso, ¿te refieres a ti o hablas de algún caso que involucre a muchas más personas?
¿Qué exactamente te que refieres? involucra a casi todos los sentenciados. Digo a casi todos porque realmente había un objetivo muy claro, que era un objetivo político, que era eliminar posibles contrincantes políticos y obviamente pues eliminar la posibilidad de lo que había pasado recientemente en Argentina, muy poquitos meses antes de que comience el caso, que es que Cristina Kirchner había sido electa vicepresidenta de la República y que eliminándolo a Rafael Correa, pues podían pues ellos lograr un triunfo electoral. Me pareció pues un tema, sinceramente me pareció descabellado cuando empezó a salir este tema en los medios. Yo fui jefe de campaña, coordinador de campaña de Viviana Bonilla en la candidatura a la alcaldía de Guayaquil durante 3 meses, o sea, de los meses de noviembre del 2013 a febrero del 2014 que se terminó la campaña, nada más. Eso fue todo. Y obviamente, pues yo nunca mentí. Yo dije, llegaron fondos del movimiento y se usaron para la campaña, se depositaron en la cuenta del Banco Fomento y se pagó a los contratistas. Pero en este interín de que se estaba haciendo una novela de esto y que apareció un supuesto cuaderno abajo de una chimenea y todo esto de aquí, y empezó a salir mi nombre como telenovela, especialmente en Ecuavisa, con la exclusiva que tenía una periodista en especial, que iba llevando el caso todos los días y sacaba como cosas que nosotros no teníamos, no sabíamos, y cuando pedíamos escrito, primero que estaba yo en Argentina haciendo un PhD, regresé yo mismo a Ecuador para solicitar la información, para enterarme, para defenderme, para dar la cara. Y cuando pedíamos por escrito que nos entreguen el proceso, nos decían que no porque no éramos parte procesal. De repente, pues aparece este cuaderno donde sale mi nombre, ¿verdad? Y que había sido escrito por Pamela Martínez supuestamente en el año 2013, 2014. Entonces, como es natural, inmediatamente sale el cuaderno, salen órdenes de captura contra Vinicio Alvarado, contra María Duarte y contra el señor Alexis Mera. Y entonces, pues digo, o sea, yo también salgo del cuaderno, pero a mí no me han sacado orden de captura. Pero me preocupo y uno empieza a buscar ayuda, ¿no? A decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? No sé nada de qué se trata. Y toman contacto conmigo un abogado que fue mi profesor en la universidad. No voy a dar el nombre por respeto a sus canas, un hombre muy mayor, pero que muchas personas que me están escuchando conocen, que representó tras bastidores incluso a la propia Pamela Martínez, que representó a Tomislav Topic, con ellos involucrados en graves casos de corrupción, y me hizo una propuesta que era indecente, ¿no? O sea, me dijo, mira, en el cuaderno dice que te han dado a ti $100,000 en efectivo, que tú has ido a Quito a recogerlo y tienes que decir que se lo has entregado a Viviana Bonilla. En el cuaderno también aparecía Gustavo Bucarán, sobrino de Abdalá, que había ido también a Quito en la campaña a retirar $100,000 y que se los había entregado pues a Viviana Bonilla. Eso nunca ocurrió, ni lo uno ni lo otro. ¿Y ¿no? por qué decía que estaba en el cuaderno si nunca ocurrió? Porque eso lo escribió Pamela Martínez, o sea, en base a ese reportaje que salió de Fernando Villavicencio, de ese archivo que encuentran de los aportes de campaña que recibían de empresas el movimiento Alianza País, que seguramente pues los recibía aportes de campaña, era una infracción electoral obviamente, pero nosotros no lo sabíamos. Yo no era tesorero de Alianza País, no era director. Yo asumía que Alianza País para esa época recibía $4.800.000 al año. 2.400.000 los aportes que hacíamos nosotros, los militantes. De hecho, nosotros aportábamos $400 mensuales, que eso fue otra polémica, ¿verdad? Y aparte, pues, lo que daban los militantes, y 2.400.000 que daba el fondo partidario al partido más votado, que siempre se da a los 5 partidos más votados, y Alianza País recibía más, o sea, 4.800.000. A nosotros nos dieron $268.000 para campaña,
Y dije, bueno, o sea, se lo dieron para la campaña de los 4.800.000, 268.000, pues no me parece una cantidad nada descomunal, ni mucho menos. Una campaña cuesta muchísimo más. De hecho, tuvimos que estirar y pedir a amigos, a personas vinculadas más bien a nuestro círculo cercano para poder hacer una campaña más o menos decente, frente pues al otro candidato que tenía mucho más recursos. Sin embargo, pues de todo esto, pues parece que ellas habían manejado varias campañas, la presidencial anterior, esta de aquí, luego otras, bueno, no sé, consultas y yo qué sé qué diablos. Y entonces me llaman y me dice a mí este abogado que yo tenía que declarar, cuando vaya a declarar a la fiscalía, que me van a llamar, me advirtió, y que tenía que decir, si no quería tener problemas, que yo esos $100.000 se los había entregado a Viviana Bonilla en su casa. Yo dije, pero eso no es verdad. O sea, yo era el corredor de campaña, yo mandaba a ver ese dinero y lo depositábamos en el banco de Fomento, tengo la papeleta de depósito, y con eso se pagaban las facturas de los contratistas de campaña. Eso es absolutamente normal. Había una tesorera, que es la que tenía que llevar la contabilidad, y yo no firmaba los cheques, los firmaba ella. Yo contrataba el proveedor y le decía a la tesorera, haga el cheque y páguele, por favor, que han llegado estos fondos de campaña de parte de, de Alianza País. Cuando yo pedí al jefe nacional de campaña, que me puso con una señora que se llamaba, que estuvo vinculada y la desvincularon después, María Augusta Enríquez. Ella pues me dijo, no te preocupes, que eso te va a llamar alguien del movimiento, y esa persona que me llamaba del movimiento y que se hacía pasar como miembro del movimiento era Laura Terán, que luego a la postre nos enteramos ya recién cuando sale este problema, que era una asesora de la Presidencia de la República y que trabaja con Pamela Martínez, y que Pamela Martínez le decía a ella que anote las cosas, y ella supuestamente era una simple anotadora, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pues eso fue lo que sucedió, y querían que yo diga que fueron $100.000 y que se los entregué a Viviana Bonilla. Pero hay unas cosas que yo no sé hacer y no voy a hacer para salvar mi pellejo, aunque me estén amenazando, que es incriminar a un inocente, bajo ninguna circunstancia. Cosa que hizo, lamentablemente, al final de sus días el señor Pedro Verduga, tengo que decirlo con toda honestidad. O sea, el señor se llevó a la tumba una mentira garrafal. O sea, él dijo que le habían pedido dinero, nombró como a 5 personas, a mí no me nombró, gracias a Dios, pero nombró a personas porque le ofrecieron rebajarle la pena a cambio de mentir, y metió a gente inocente y todo lo demás. Lo de Pamela Martínez y Laura Terán es peor, tienen muchísimas cosas y muchísimas razones para obviamente pues haberlas puesto contra la pared. Eso es una historia muy larga, porque en realidad pues ella pues, cuando le encuentran a ella este archivo, a ella le hackean el correo electrónico, inteligencia. En el correo electrónico se establecen muchas cosas graves respecto a él. Y una de esas cosas graves es que Odebrecht le pagaba a Nexo Global, que era una compañía del esposo de ella, un sueldo mensual. Un sueldo mensual, le pagaba un sueldo mensual a él. Y ella supuestamente daba asesoría por ese sueldo mensual. Y lo mismo el señor Verduga, al señor que falleció. Era ella con el señor Verduga, y tenían un contrato firmado por el cual le pagaba aparte. Y eso aparece ahí, siendo ella asesora de la presidencia y después jueza de la Corte Constitucional. En los mismos correos aparecen, y eso está en el proceso, además está en el expediente de instrucción fiscal, varios abogados, especialmente de Quito, que le envían correos electrónicos a ella diciéndole, así tiene que salir la sentencia de la Corte Constitucional. O sea, el estudio jurídico le hacía la sentencia, se le enviaba a ella, y ella solo la firmaba como jueza constitucional. Y cuando ella sale de la presidencia y se va de jueza a la Corte Constitucional, se la lleva a Laura Terán, que sabía absolutamente, o sea, ellas trabajaban juntas, o sea, eran cómplices con pinches, ¿verdad? Y ellas tenían una grave responsabilidad de todo lo que encuentran.
Nuestra participación fue en campaña, no teníamos absolutamente nada que ver. Y tengo que decir la verdad, el presidente Rafael Correa tampoco, absolutamente nada que ver. Ajeno totalmente a estas cosas que ella hacía por su cuenta. Y obviamente, pues, le dicen a ella que ella tiene que involucrarlo a Correa y involucrar un tramado que era de sobornos de estos aportantes de campaña a cambio de contratos, cosa que jamás se dio. Yo ni siquiera los conocía a los contratistas, nunca traté con ellos, no les podía ofrecer nada porque yo no era pues ni ministro ni nunca fui parte del Ejecutivo. Y de hecho yo lo que fue exactamente eso, por lo que me acusan de haber supuestamente recibido $100.000 y en la sentencia me acusan por eso, por recibir $100.000, porque Laura Terán dice que me los entregó a mí y ella nunca acepta ser un contrainterrogatorio. Ella dice eso y más contra todos los demás y se acoge el derecho al silencio. No hay lo que se llama el derecho de contrarréplica, de réplica, el derecho a la contradicción, que es constitucional, pero también ¿Cuál es este derecho al silencio? ¿Cómo? A ver. O sea, cuando uno es acusado, uno puede no declarar, o si declara, puede declarar y no aceptar preguntas. Pero esa declaración es un medio de defensa de ella. No puede ser tomada como medio para sentenciar a otros coacusados, como fue el caso que nos sucedió a nosotros. Ese es un derecho que me parece, o sea, obviamente debe tener su lugar, es una cuestión bastante compleja la ley y todo. No, pero, finalmente fue la palabra de ella y de Pamela Martínez con su cuaderno contra nosotros, ¿no? Claro, pero el no poder contraargumentar, el no poder ver la evidencia, el no recibir preguntas, ¿qué es eso? Eso no es una búsqueda de la verdad. Me parece No, muy... nunca se quiso buscar la verdad. O sea, realmente lo que se quería era que el presidente Correa no sea presidente, no sea candidato y anular a figuras políticas que podían de alguna manera tener un fuerte impacto por no haber tenido ningún antecedente negativo y tener una figura más bien positiva. Y ese era el caso de Viviana Bonilla. Era un objetivo político de Viviana Bonilla. Yo no lo entiendo porque realmente nunca la medí en una encuesta, ni mucho menos. Entendía que en ese momento tenía el peso político que a lo mejor ahora tiene Marcela Guiñaga, pero en ese momento lo tenía Viviana Bonilla. Entonces, la querían anular a Viviana Bonilla y la querían meter en la sentencia y querían que yo diga que yo le entregué a ella $100.000, lo cual no fue verdad. Entonces yo dije la verdad que no, o sea, que no. Gustavo Bucaram sí fue y bajo juramento, siendo testigo, porque entonces, claro, para que no me metan a mí, tenía que ser testigo y jurar, o sea, perjurar y decir una mentira. Gustavo Bucaram sí perjuró y dijo que había recibido $100.000, había ido a Quito, ¿verdad? En un avión, había recibido $100.000, pasó los filtros del aeropuerto, ¿verdad? Y llegó a Guayaquil en la noche con $100.000 en una mochila y que fue a la casa de Viviana Bonilla y se los entregó en la noche. Y querían que yo diga exactamente lo mismo. Eso no sucedió nunca. Entonces yo no podía mentir, pero no lo iba a hacer así no lo hubiera conocido. Lamentablemente, mejor dicho, gratamente, lamentablemente, lo que pasó es que yo acepté ser jefe de campaña justamente porque yo a ella la conozco hace muchos años, porque tengo una relación de amistad y porque jamás me voy a imaginar que por ser coordinador de una campaña, como tantas campañas hay y tantos coordinadores que ha habido y todo el mundo pide donaciones de campaña, vaya a terminar yo en un proceso de soborno. Y entonces, ¿qué resulta? Que Viviana Bonilla me pide a mí, por la confianza que tenemos, que yo sea su coordinador de campaña. Y yo le acepto por justamente pues la confianza que le tenía. Aquí hay un paréntesis que tengo que hacer. En el año 99, siendo muy joven y mucho más joven que tú, el esposo de Viviana tenía 18 años, entró a trabajar a mi estudio, que tú lo conoces porque tú fuiste a hacer una entrevista allá. Él entró como asistente de los que pasan papeles, pues, ¿no? Y fue creciendo. Por el 2002 o 2003, él conoce a Viviana Bonilla y me la presenta como
su enamorada, ¿no? Y luego, pues, tanto él como Viviana fueron mis alumnos en la universidad. Yo he sido profesor 21 años en la Católica, sigo siendo, tengo licencia. Y Viviana fue, digamos, alumna mía, pero luego se casó con Gustavo, que era, digamos, un empleado de la oficina. Se casaron y luego, pues, yo fui padrino del primer hijo de ellos. Gustavo fue padrino de uno de mis hijos por la amistad que tenemos. Y con el tiempo Gustavo ya se graduó de abogado, hizo sus estudios de maestría y se convirtió en un socio del estudio. Entonces es uno de los 4 socios del estudio, de nuestro estudio jurídico. Entonces, obviamente, pues había esa relación tan íntima, y siendo yo compadre de Viviana, ella comadre mía, ¿no? Obviamente, porque somos padrinos y madrinas mutuos de nuestros hijos. No podía yo, pues, o sea, tenía una razón mucho más de peso para no hacer lo que hizo Bucaram, que, o sea, podía no haberlo hecho. Yamil Massou fue también llamado a lo mismo, exactamente a lo mismo, ¿no? Y querían que diga que le había entregado a María Duarte $300,000, ¿verdad? Porque en el cuaderno se apunta, o sea, de Pamela, se hace un apunte y se dice que ahí anota ella que había ido el señor Pedro Verduga a la oficina de ella y le había entregado 300,000 en efectivo, ¿verdad? Y que era para que se los entregue a Yamil Massou, ¿verdad? Para que se los entregue a María Duarte. Yamil Massou lo pusieron en titulares en la prensa, le sacaron orden de prisión, lo presionaron hasta el final, y él nunca mintió, nunca mintió. Pero finalmente fue absuelto, él fue absuelto. No tenían ninguna prueba contra él, absolutamente ninguna. En cambio, contra mí tenían mi prueba que sí recibí el dinero, es que sí lo recibí. Sí lo recibí. O sea, sería una mentira decir que no lo recibí. Yo recibí dinero, pero de Alianza País. Y si no era de Alianza País, no tenía cómo saberlo. Yo no tenía cómo saberlo porque yo era tesorero de campaña. Tampoco tenía que ver quiénes eran los aportantes. O sea, Alianza País es una estructura fuerte, suficientemente fuerte como para poder pagar una campaña a la alcaldía de Guayaquil. Entonces, yo lo que hice fue administrar un dinero de campaña que se supone era el movimiento. Nada más. Y a mí me condenan por mis propios dichos. Y porque además yo digo, no fueron 100,000, fueron 268,000. Y le saco toda la lista y digo, aquí está todo, Y hasta el final yo con mi misma cantaleta. No fueron 100,000, fueron 200. Y sigo con lo mismo, pero terminan sentenciándome por haber recibido 100,000. O sea, una cosa de loco. Pero en definitiva, lo que pasó es que esto fue un juicio más rápido en la historia, pues fue un juicio en que, por ejemplo, Viviana Bonilla dio a luz a fines del mes de diciembre del 2019, ella tenía permiso, o sea, nadie puede trabajar por la Declaración Universal de los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, no puede haber un juicio mientras una mujer está en el periodo de lactancia, las 12 semanas. Bueno, Viviana tenía 5 semanas de embarazo, de haber dado a luz, y empezó la audiencia de juicio, estando ella dando de lactar. A pesar de eso, ella se presenta al juicio y tanto querían correr que las audiencias duraban desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y nos reinstalamos hasta las 8:30, a las 8:30 de la mañana del siguiente día. El primer día fue a las 8. Y es que en estos días que estamos armando el proceso para la CIDH, me he tomado la molestia de escuchar toda la audiencia, todo el primer día de audiencia, ¿verdad? Y Viviana Bonilla estuvo hasta las 8 de la noche perdón, un segundito, perdóname que... Vamos. Tranquilo.
Y Viviana Bonilla, pedía que quería darle lactar a su hijo, ¿verdad? Claro. Y los jueces ignoraban esta situación, ¿no? La ignoraban totalmente. Y cuando uno está en juicio, yo sí tuve la oportunidad de estar todo el juicio, junto, si se escuchan las grabaciones, yo mismo me defiendo, yo mismo hago de abogado mío, ¿ya? Y tenía un abogado también que obviamente yo le decía, podía yo intercambiar criterios porque yo había estudiado el proceso. Viviera, tenía que estar junto a su abogado para poder decir, oye, esto no es así, pregunta esto, pregúntalo de acá. Si a ti te acusan, es tu derecho estar en el juicio, tu derecho. O sea, más que una obligación es un derecho. Pero como este juicio se puede juzgar en ausencia, entonces los jueces dijeron, no se preocupe que usted puede estar en ausencia, usted quiere esté, si no, no esté. ¿Ya? Cuando eran las 8 de la noche, el abogado de Viviana le dice, por favor, o sea, ella, o sea, ya ha estado desde las 8 de la mañana, son las 8 de la noche, han pasado 12 horas, tiene que dar de lactar a su hijo. ¿Vieron? Por supuesto, ella puede sí, dar, ella no tiene que estar aquí, porque ella, este juicio se juzga en ausencia. O sea, simplemente la obligaron a no estar en el juicio, Y a lo que porque vas tú todos los con, días a lo que vas tú con audieron, eso ahí, ojo, a lo, ¿perdón? que a lo que vas tú con eso ahí es que si ella hubiera estado en el juicio, quizás no hubiera podido responder a todos esos contraargumentos y tener una buena defensa, o sea, la legitimidad. Obviamente su defensa hubiese sido mucho mejor, pero más que, o sea, por supuesto, Claro. porque además fue Gustavo Bucaram a mentir al juicio. Fue a mentir. Una cosa es mentir ante los jueces dando juramento y otra cosa es mentir en tus narices, que es muy distinto. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas que sucedieron, que ella fue obligada a no estar presente en el proceso. Ya es una nulidad gravísima y una grave violación a los derechos humanos que anula el juicio para todos, para todos. Pero independientemente de eso, todos los días, de 8 de la mañana a 12 de la noche, o sea, no hay abogado que pueda realmente estar lúcido para estar en un juicio tantas horas. La fiscal además prescinde de casi todas las pruebas que tenía. Había llamado a 200 testigos y los redujo a 20. A 20. ¿No? Y nos quitó la oportunidad de nosotros poder contrainterrogar testigos, porque los testigos sí están obligados a contestar preguntas de la contraparte. Entonces A llamó ver, solamente a... una Sí. consulta. A ver, ¿cuáles son tus contrincantes claros en este capítulo? Porque tú me hablabas de revanchismo, de que te buscaron como un blanco. ¿Quiénes realmente son esas personas específicas? No, el juicio no era contra mí. El juicio no era contra mí. El juicio era contra Rafael Correa, contra las cabezas de Alianza País y llegaba hasta Viviana Bonilla. El juicio se vuelve contra mí porque yo no declaro la mentira que querían que declare. Y porque cuando a mí me presionan para que siga, para que declare eso y me meten en la instrucción, yo al contrario de amedrentarme, tomo la decisión de demostrar que el cuaderno había sido hecho en la cárcel por Pamela Martínez. ¿Por qué lo sé? Porque el abogado que a mí me hizo la propuesta, como yo no me llevaba con Rafael Correa, él presumió equivocadamente que yo iba a aceptar todo lo que había sucedido. Y entonces me contó cómo fingieron una agresión en la cárcel a Pamela Martínez cuando ya la habían doblegado y habían llegado a un acuerdo con ella para solo pedir el 10% de la pena y que las trasladen a una cárcel de acogida, que no es ni siquiera una cárcel, es una casa de acogida. Y en esa casa de acogida, dice, llevaron el cuaderno, un cuaderno recién comprado, por cierto, y ella empieza a escribir lo que estaba en el reportaje que había hecho Villavicencio de esos correos hackeados. Entonces ella escribe el cuaderno en ese momento.
Entonces, el 29 de mayo hacen, el 27 de mayo, hacen un allanamiento a la Corte Constitucional, al Departamento de Cómputo. Nunca hicieron a las oficinas de ellos. Pero como al acuerdo llegan el 28, hacen como que sí en el allanamiento encontraban unos recibos de Pamela Martínez de que ella tenía un departamento en Quito, cuando ya le habían allanado todas sus propiedades, ¿ya? Y siempre estuvo en el proceso que, como ella fue desde el primer día procesada, se sabía que ella, qué propiedades tenía, está en el proceso. Entonces la fiscal como que hace como que recién se entera que ella pues tiene una propiedad en Quito, en el edificio Tulcahuano, y dice, y le pide a la jueza el 29 de mayo a las 1 de la tarde que se ordene el allanamiento de ese departamento. Justamente el día anterior, Pamela Martínez había sido trasladada a esta cárcel de acogida, llenan el cuaderno, se dan cuenta que el cuaderno tiene un código de barras que permite de alguna forma saber cuándo fue hecho el cuaderno. Entonces rompen el código de barras, la parte de atrás de la pasta del cuaderno, y el hijo de Jimmy Salazar, que es el esposo de Pamela Martínez, va a implantarlo el 29 de mayo al departamento que van a allanar este cuaderno. El día, la orden de la jueza salió muy rápido, a las 3 de la tarde. Y llega la policía a hacer el allanamiento a las 15 minutos después de que había llegado el hijo de Pamela Martínez, había implantado el cuaderno, y cuando él, además, esos horarios sí están allí, ni siquiera hubo forcejeo de la puerta. Él estaba ahí, en el departamento, ni siquiera estaba adentro, estaba afuera esperando a la policía. Y cuando llega la policía, no rompen la puerta, no. Él mete la llave, abre la puerta y se abre. Lo que se abre la puerta, lo primero que se ve es la chimenea y se ve que está un cuaderno bajo la chimenea. O sea, digamos, si él estuvo ahí y por esa razón no hubo necesidad de romper puertas, si tú estás en tu casa y ves algo que está tirado en el piso, tú lo recoges y por lo menos lo alzas. No lo dejas tirado abajo para que a lo que se abra la puerta se vea. Entonces, claro, a lo que toman las fotos, las evidencias, se ve el cuaderno tirado ahí. Entonces, hemos encontrado un cuaderno que tiene esto. Y al día siguiente empieza a salir en las noticias. Yo me entero días después, cuando ya con este cuaderno, con lo que dice en este cuaderno, ordenan la prisión de María Duarte, de Alexis Mera y de Vinicio Alvarado. Me dicen a mí que como en ese cuaderno sale Gustavo Bucaram, salgo yo, diciendo que hemos ido a ver dinero, que se lo hemos entregado a la campaña de Viviana, que tenemos que decir para que coincida la prueba testimonial con la prueba documental, que es el cuaderno que han encontrado. Bien. En ese momento, pues, yo me negué, yo simplemente dije la verdad, por prudencia, sabiendo que había un acto de persecución. En ese momento no hice ningún escándalo, simplemente me quedé callado. Cuando ya pasó, y además toda la prensa haciendo un framing significa construyendo un relato de algo que no existía. Y luego, pues, cuando ya llegan y me meten a mí en instrucción fiscal, el 8 de agosto del 2019, ¿verdad? El 12 de agosto, porque el feriado del 10 de agosto fue pasado al 9, ¿verdad? Viene 10, 11 y llega el 12. El día 12 es cuando, ya estando en el proceso, nos dan acceso al proceso. Y lo primero que yo hago es ir a Quito a ver el cuaderno, tomo fotos de que está roto el código de barra, yo ya sabía todo. Y mi primera declaración fue decir lo que había pasado sin decir la fuente, cómo lo supe, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y obviamente empezó una fuerte confrontación con la fiscal,
que ella se convirtió en enemiga mía. Ella me tomó como un enemigo, ¿verdad? Y por desbaratarle su teoría, entonces ella la llama a dar testimonio anticipado, porque se asusta, porque dentro de las pruebas que yo pido una pericia de la antigüedad de la tinta sobre el papel del cuaderno. Y entonces va Pamela Martínez y dice que ese cuaderno lo ha escrito en un avión de Quito a Guayaquil, unos meses antes de que lo descubran, ¿verdad? Que ella se le vino a la memoria y entonces anotó todo en un cuaderno en ese viaje de Quito a Guayaquil y entonces lo encontraron. Para que si hiciese algún día el peritaje de la tinta, pues ya coincidiera con lo que ella había dicho. Pero ya más forzado que eso no puede haber, pues no, lo del famoso viaje en que se le ocurre decir todo. Yo creo que tú y toda la gente que está en Ecuador lo recuerda, ¿verdad? Y eso que ocurrió, eso que se dijo, ¿ya? En ese testimonio anticipado que era Pamela Martínez, de alguna manera pues volvió risible y ya volvió el caso con un aspecto de persecución. A tal punto fue así que el Consejo de la Judicatura llama a un concurso anticipado de jueces, mejor dicho, una evaluación anticipada de jueces, cuando los jueces tenían que durar hasta el 2021. Y sin nadie haberlos autorizado, el Consejo de la Judicatura hace un concurso anticipado y elimina todos los jueces penales y pone jueces penales temporales. Porque hasta ese momento solo tenía una jueza aliada, que era la jueza Daniela Camacho. Y todos los juicios le caían a Daniela Camacho, incluyendo que le cayó a Daniela Camacho. Pero luego ya venía el juicio. Entonces, como ya venía el juicio a un tribunal de 3 jueces, entonces necesitaban 3 jueces. Entonces, para esto había que votar a todos los demás y poner jueces temporales. Lo cual se llama tribunal de excepción. Otra grave violación a los derechos humanos. Pero se lo hizo así. O sea, eso se quería. Obviamente, pues, yo lejos de agachar la cabeza y de decir lo que quería que diga la autoridad, yo la confronté, dije la verdad siempre en los medios de comunicación, en los que me dieron espacio, por ejemplo, Coavisa, que antes me llamaba, cuando era de hacer denuncias contra el gobierno de Correa, me llamaba todas las semanas. Cuando fue esto de aquí, nunca me llamó a pedir mi versión, jamás. Claro, aquí, ¿será que tú te has encontrado en un problema en el que por buscar la verdad, a pesar de cualquier a pesar de cualquier obstrucción, el querer comportarte de una manera ética y siempre buscando la verdad, te encontraste en un sitio en que no tenías aliados? Es que la verdad siempre sale a la luz, siempre va a salir a la luz la verdad, siempre. Y esto que te estoy contando, vas a ver que temprano o tarde va a salir a la luz. Ya sea que el señor Cifuentes se le ocurra hablar, que es uno de los policías que implanta el cuaderno, ya sea que la propia Pamela Martínez algún día lo vaya a decir, ya sea que los agentes que participaron en esto decidan también hablar, ¿verdad? O incluso alguien del comité de este grupo que hizo esto, pues, que participó en esto, decida hablar. Y una de las personas claves en este tema, lamentablemente, es el señor Topic, dueño de Telconet. Porque él aparece en muchos de estos correos y documentos en que está con Pamela Martínez. Entonces, él, para no involucrarse él, ¿verdad? Él le paga a los abogados a Pamela Martínez, a este abogado carísimo de Guayaquil, ¿ya? Y que pone a frentear a unos abogados, digamos, con el respeto que todo el mundo se merece, pues a unos abogados de poca experiencia, voy a decirlo así, para no ser peyorativo, en Quito,
para que defiendan a Pamela Martínez y a Laura Terán. Es decir, él les paga a los abogados, él es el que idea lo del cuaderno, a tal punto lo idea que él escribe en el cuaderno, hace escribir en el cuaderno que a Pedro Verduga le han dado, que Pedro Verduga es un señor que era anciano, que se murió en la clínica de COVID, estando al final de este proceso, que se murió mintiendo lamentablemente, porque tuvo al mismo abogado luego de Topic, porque llegó a un acuerdo con Topic. Topic estaba casado con la hija del señor Verduga, con Tamara Verduga. Y Tamara Verduga tenía una pelea titánica con el señor Topic para pelear su 50% de la sociedad conyugal. ¿Ok? Y entonces, el señor Topic hace, de todos los empresarios que mete en este tema, al único que lo escribe en el cuaderno, que no aparece en los archivos famosos que hackearon, sino que aparece ya en el cuaderno escrito, es Pedro Verduga, que es el papá de Tamara Verduga, su ex esposa. Y lo pone y le dice que sube donde Pamela Martínez, y se la hace escribir a Pamela, que el señor Pedro Verduga le entrega 300.000 en efectivo. Lo hace así, ¿ya? Y luego, pues, al final, el señor mayor, un señor que nunca había tenido problemas con la justicia, más de 80 años, ¿verdad? Atrapado en el miedo de no afrontar con dignidad, digamos, esta trafacía, busca de abogado al propio abogado de Topic. Entonces el abogado de Topic le dice, tú tienes que hacer es mentir, decir esto en el juicio, y a mí no me metió a personas inocentes, metió a Walter Solís, a María Duarte, a Alexis Mera, que en su vida había hablado con él, nunca en su vida había hablado con él, que se habían reunido en una sala y le habían pedido plata, que eso jamás sucedió. Él ni los conocía, ni ellos lo conocían a él. Y le ofrecieron que le iban a dar lo que se llama pues una atenuante trascendental. El atenuante trascendental es que le dan el tercio de la pena, y como él es mayor de edad, era un señor de más de 80 años, ¿verdad? Iba a pasar ese corto tiempo en una cárcel. Perdón, en una clínica. De hecho, él se murió estando en una clínica, cumpliendo su sentencia. Pero él nunca le da la atenuante trascendental, nunca, porque la fiscal sabía que para que nosotros no podamos acogernos, me refiero a Correa y los demás, a lo que se llama, como nadie tenía antecedentes penales, entonces tenemos el derecho a lo que se llama la suspensión provisional de la pena. Cuando a ti te sentencian por primera vez en tu vida con una pena de 5 años para abajo, ¿verdad? Entonces, tú puedes pedir la suspensión de la pena a cambio de cumplir, presentarte toda la semana, hacer trabajo comunitario y ese tipo de cosas. Pero ese es el delito, 5 años. Pero la misma fiscal pide agravante para que suba la pena a 8 años. Le dan la atenuante trascendental. O sea, perdón, la fiscal pide la atenuante trascendental, en efecto la pide, pero los jueces, pero ella sabía que nunca se le iban a otorgar. Porque de hecho los jueces dicen, usted ha pedido agravante, o sea, usted ha demostrado agravante con atenuante, no cabe, y lo sentenciaron al señor igual a 8 años. O sea, lo engañaron. O sea, lo hicieron mentir para engañarlo. Yo sinceramente sueño, creo, o sea, que el señor por dignidad, antes de morir, se haya escrito una carta, una grabación, haya dicho la verdad, ¿no? Aunque a mí no me afectó, pero de alguna manera rompe este framing. Entonces, pero lo más chistoso del caso es que el juicio se interrumpe porque en marzo entra el COVID con unos 40.000 muertos, 30.000 muertos o 20.000 muertos, de acuerdo a las cifras reales o no reales que hubo en Guayaquil entre marzo y abril, ¿verdad? Y muchos abogados estaban con COVID. Y a pesar de eso, el juicio continúa por vía telemática, ya como estamos nosotros ahora aquí.
El juicio continúa y nos dicta la sentencia de esta manera, como estamos hablando nosotros, la de primera instancia, a pesar de que había una providencia que suspendía los plazos judiciales, menos para este juicio, menos para este juicio. Una cosa más direccionada e imposible. ¿Ya? En medio del caos del COVID en Ecuador, se llama segunda instancia y los jueces, cada uno en su casa, y nosotros, cada uno en nuestras casas, hacemos la apelación a segunda instancia. Y asimismo, de la misma forma, vamos a la casación. Y la casación dura 17 días. 17 días. La casación que más ha durado, perdón, que menos ha durado, vamos a decirlo así, en el Ecuador ha sido 1 año, 11 meses, 15 días. Wow. La más corta. 17. La más corta. O sea, este juicio, solo el juicio, las 3 instancias, se dieron entre el 10 de febrero, que comenzó la audiencia de juicio, hasta y terminó las 3 instancias con la casación el 8 de septiembre. Es decir, se dio todas las audiencias de juicio, 8 de la mañana hasta 12 de la noche, durante todo el tiempo que duró en que se podía estar presencial. Luego, por vía telemática. Luego, la segunda instancia. En la segunda instancia ocurrió algo muy grave, que también es una violación de los derechos humanos. Daban 5 minutos a las partes para hablar. Mientras la fiscalía tenía 5 minutos por cada uno, pero ella estaba haciendo un solo relato, y entonces, como eran 20 por 5, ella podía hablar 2 horas, y nosotros 5 minutos. 5 minutos. Y así pasó también la casación. Pero la prisa era porque las inscripciones para las elecciones presidenciales se hacían el 9 de septiembre del año 2020. Y el juicio termina un día antes, el 8 de septiembre del 2020. Esa es la verdad. Es una verdad tan evidente y tan descarada y tan grande y tan monumental que solamente la prensa no lo relata como lo estoy relatando yo, simplemente porque formó parte de esta comparsa, formó parte de la comparsa de muchos de los sentimientos que teníamos muchas personas, incluyendo yo, que quería un cambio en el Ecuador, obviamente, en su momento, y eso lo conversamos contigo, pero no de esta forma, o sea, no cometiendo injusticias, atropellos y sentenciando gente inocente. O sea, eso era una locura. Déjame intervenir un rato ahí que Sí. obviamente hay muchas cosas que yo no puedo verificar, que tendría que revisar mucho y quizás muchas de estas cosas, de estas evidencias, yo nunca tendría acceso, entonces no puedo evaluar la gran mayoría de lo que dices. Por eso, más que nada, acá te estoy dando tu espacio, probablemente todo lo que digas es cierto, pero más allá de eso, yo quiero que la gente interprete este video como la posibilidad, porque con la anterior entrevista que te hice, una entrevista mucho más corta, tú me describiste que todos o casi todos los presos políticos por el caso de corrupción habían sido por tus denuncias formales. Así fue. Eso me ratifico, pero con pruebas pues reales, pues. Claro, Pruebas reales de corrupción. El caso del señor Bravo, el caso del señor Calvo Piña, el caso del señor Carlos Pareja Yanuseli. A veces yo llego a pensar, no, perdóname que piense mal, ¿verdad? Que debe hacer justicia también trae sus inconvenientes en la vida. No digo, a lo mejor es el karma, ¿no? O sea, yo metí preso un montón de gente y me meten preso por no hacer nada. O sea, a lo mejor me equivoqué con alguien, digo yo. O sea no lo dejo de pensar. No lo dejo de pensar. O sea, me pude haber equivocado, pero yo no soy Villavicencio. O sea, yo sí presentaba, o sea, sí era muy minucioso en presentar documentado. Y como yo te dije en esa entrevista, yo no he encontrado nunca ninguna evidencia
de que Rafael Correa haya tenido algo que ver en los actos de corrupción que yo denuncié que hacían relación a los casos de Petroecuador. Y que mi posición fue mantenerme en Alianza País porque ciertamente, o sea, fue un gobierno de transformaciones más que por la gente que lo integraba, que ya vimos que la mayoría, reconocido por el propio Correa, eran gente desagradable, muy por intereses personales, más que por intereses del bien común, que conformaron este movimiento que, como también te dije, estaba destinado a desaparecer, como en efecto no puso ni un solo legislador en esta elección, no puso nada y no pondrá nada y desaparecerá, y que vendrá otra corriente, te lo dije, y esa corriente es UNES, o como se llame, que es lo que está ahora liderando precisamente el expresidente Correa. Justamente son estas personas que causaron daño al movimiento y que yo los enfrenté. Yo no me fui de Alianza País, no era mi intención irme, sino que obviamente a mí me pidieron mi expulsión en una sabatina del presidente de la República. Desde entonces, presidente del movimiento también. O sea, entiendo sus razones, puedo entender sus razones, obviamente las respeto y yo por eso, antes de que me expulsen, pues, me desafilié, ¿no? O sea, ¿para qué voy a esperar que me expulsen? Pues, si es crónico de la muerte anunciada, lo voy a desafiliar. Pero en todo caso, aquel día yo fui llamado traidor. Ahora sí, el expresidente Correa, a quien ahora sí yo te puedo decir, luego de ver todo lo que le buscaron a él, que contrataron empresas internacionales de búsqueda de dónde estaba la plata y todo lo demás, etcétera, etcétera. Ahora yo sí te puedo decir con absoluta certeza que él personalmente no se llevó ni un centavo del país. Eso no te lo puedo decir ahora, después de todo lo que yo he vivido y he pasado. En esa anterior entrevista me habías dicho que de lo que habías investigado no encontraste nada, pero Nunca encontré nada. paraste la investigación. Tú no seguiste investigando por todos esos inconvenientes. De ahí, Sí. ¿cómo se completó toda esta investigación? ¿Cómo puedes comprobar que Bueno, eso no? mis investigaciones terminaron el 13 de mayo del 2017, que yo dejé de ser legislador porque ya no me correspondía seguir investigando, en absoluto, nada de esto. Pero obviamente, pues, las investigaciones no las seguí yo, las siguió el nuevo gobierno que lo estaba persiguiendo. Pues. Entonces, cuando nosotros ahora tenemos acceso a toda, a la compañía, ahora no recuerdo el nombre, una compañía que le pagaron $6 millones para buscarle los dólares a Correa, o 2 millones, no recuerdo por cuánto es el contrato, y resulta que no le encuentran ni un centavo, que en verdad no se enriqueció, que en verdad no participó nunca de ningún acto de corrupción. Entonces, la única forma que tuvieron es hacer un framing político por algo de lo que él ni siquiera participó, ni siquiera tenía conocimiento ni nada, sino que dijeron que él, con influjo psíquico, había hecho que todas estas personas delincan, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, ahora sí tengo la certeza de que Rafael Correa no tuvo absolutamente nada que ver ni en esto ni en ningún caso de corrupción. ¿Ya? Su error quizás fue el orgullo. Su error quizás fue, y es algo que estoy seguro que lo ha aprendido, ¿no? Que es que una persona cuando tiene un exceso de poder, tiene que saber o tiene que aprender a reconocer que el poder no es eterno y que el poder en algún momento se le va a terminar. Es lo que le va a pasar a Diana Salazar, ¿no? Y entonces van a venir aquellas personas a las que de alguna manera se han sentido afectados y en el caso de Correa actuaron incorrectamente. Le armaron algo, un framing político que era mentira, o sea, le armaron algo que no era cierto. Entonces, él tenía la palabra traición muy flojita en la boca, ¿no? Si tú denunciabas actos de corrupción, como lo hice yo en mi época, ¿verdad? Como me opuse, por ejemplo, a la ley de plusvalía, yo en mi época, él te llamaba traidor, ¿no? Yo en realidad no lo estaba de traición, al contrario, yo quería salvar el proyecto político que no se ensucie por este tipo de cosas, ¿ya? Y ahora
él puede darse cuenta quiénes son, qué es verdaderamente la traición. ¿Qué es verdaderamente la traición? La traición es lo que le hizo Lenín Moreno a él. Pues. Eso es traición. La traición es darse cuenta ahora que Lenín Moreno recibió una coima de Coca-Cola Sinclair. Perdón, construir la empresa Coca-Cola Sinclair a la compañía Recorsa de $18 millones y que esa plata luego fue el 50% a la compañía INA Investment. Todos los documentos los tiene la fiscal. Todo, absolutamente todo. No lo tiene de ahora, lo tiene hace 2 años. No lo ha movido, porque la fiscal es corrupta. La fiscal del Ecuador es absolutamente corrupta. Y no te lo digo por el caso del Lenín Moreno que no lo ha sacado. Te lo digo por el caso por ejemplo, del señor Topic. Lo del señor Topic es gravísimo. Cuando ella era la fiscal de lavado de activos y sale el tema de Odebrecht, la primera vez que sale, al señor Topic le había pagado directamente una compañía satélite de Odebrecht, que se llama Constructora Internacional del Sur. Le había depositado $2,5 millones en su cuenta. Y él devuelve la plata a ese acuerdo llegando a la fiscalía, porque él debía estar sentenciado, él, cuando lo sentencia injustamente a Jorge Glass, cuando no tenía nada que ver en ese caso de Odebrecht. Él tenía que estar sentenciado. Y entonces él devuelve la plata y dice, esto es una plata que ha puesto un remitente desconocido. Y nos quedamos con esa versión del remitente desconocido. Pero resulta que la plata la había puesto Constructora Internacional del Sur. Cuando uno de los periodistas, si se le puede llamar periodista de la Posta, Anderson Boscar, dice, pero Constructora Internacional del Sur es Odebrecht. Sí, dice, es un contrato que tenían con Telconet directamente con Odebrecht de 5 millones, dice. Entonces, como nos pagó esta compañía, que no era la que tenía que pagar, nosotros lo castigamos, terminamos el contrato y nos quedamos como castigo con los 2,5 millones. Y eso fue muchos años atrás. Y resulta que cuando salta el escándalo, ellos lo devuelven. O sea, eso nunca, o sea, es una locura. Y luego aparece lo de Glory International, que todas las coimas de Odebrecht se canalizaron a través de la compañía Glory International, una compañía que tenía domicilio en China. Esa plata luego pasa a la compañía Telconet directamente por el hijo Jan Topic para hacer un aumento de capital. Un aumento de capital, 13,5 millones. Y de esos 13,5 millones, ¿verdad? Aparte, el señor que dice que esa compañía no es de él porque está a nombre de unos chinos, que no se entiende, porque obviamente en la Constitución todo está en chino, pero resulta que el señor Topic tiene una compañía a nombre de él y de sus hijos que se llama Glory International, con domicilio en Miami, pues, con el mismo nombre que la China, pero las coincidencias no existen, o sea, ya es demasiado. Y entonces, él viene y devuelve la plata, y entonces viene el Lenín Moreno y dice, esto es para los viejecitos, dice. Y entonces la ponen en consignación la plata, los 13,5 millones, que ellos no sabían que era parte de un tema irregular. Pero nunca le han dicho a la gente que no recibió por solo 13,5 millones la compañía Glory International de parte de Odebrecht, pues, sino que recibió depósitos de más de 20 millones de un montón de contratistas. Y que justamente Lenín Moreno era el que estaba manejando esos temas. Y resulta que el señor Topic devuelve los 13,5 millones, los consigna, perdón, no los devuelve, los consigna, no, hasta el día de hoy están en Inmobiliar, en una cuenta congelada, hasta establecerse su licitud o ilicitud. Nunca se va a establecer la ilicitud porque la fiscal nunca lo ha acusado al señor Topic, ni nunca lo acusará, porque la única que la provee a la fiscal, la única que que yo conozca que se ha dejado proveer o
o corromper la fiscal es justamente el señor Topic. En 3 casos específicos, y te estoy diciendo, 2,5 millones, 13 millones directamente de Constructora Internacional del Sur, 13,5 millones de Odebrecht directamente a Gloria International. Y luego lo que aparece en la computadora de Pamela Martínez en los correos hackeados. Y en ninguno de los 3 casos, la sentencia. Y entonces, mi pelea con la fiscal fue, ¿y por qué no está Topic? O sea, si los correos que le han hackeado también aparece él. O sea, esa fue siempre la pelea, ¿por qué no está Topic? De alguna manera demostrando la doble moral que tiene la fiscal. La fiscal tiene el doble estándar. Claro. Es tremendamente corrupta que esperó en el caso del señor Celi, que ha recibido coimas, no por lo que dicen ahí. Ojo, cuidado, o sea, ya vas a ver, en pocos días, se va a demostrar que el señor Celi ha recibido coimas por más de 12 millones de dólares. Él y su hermano Esteban Celi. Y que la Contraloría era un festín de coimas para sacar glosas o para quitar glosas. Y era un instrumento de persecución. Tanto era un instrumento de persecución que a través de Contraloría se persigue por el famoso campo 5, que no tiene absolutamente nadie nada que ver, o sea, es una tontería. Pero ella, el gobierno americano le dice a ella, aquí lo descubrieron en el avión al sobrino de él con $500,000 que llegaba a Estados Unidos. Y los americanos le entregan, lo hacen cooperador eficaz allá en Estados Unidos al sobrino, y él entrega toda la información de todas las coimas del tío, del señor Pablo Celi, hace 2 años. Y la fiscal, las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones, no recuerdo si fueron el 7 de abril, corrígeme, o el 8. Y lo allana al día siguiente, para que no influya en el proceso electoral. Al día siguiente, pero tú dices que hay cosas que no puedes verificar. Pues esas son cosas que todos los datos que yo te estoy dando, todos son verificables. Okay. Todo lo que yo te he dicho, de principio a fin, es verificable. ¿Sabes cómo es verificable? En Google. Tú solamente pones Topic Gloria International. ¡Trum! Te aparece todo. Tú pones Topic devuelve 2,5 millones remitentes desconocidos. ¡Brum! Te aparece todo en Google. Tú pones Topic Pamela, ¡brum! Topic Pamela Martínez. ¡Brum! Te aparece todo. Y hay el cuaderno con la barra. La barra. Pones cuaderno sin código de barra. ¡Brum! Te aparece todo. Por supuesto. O sea, todo te va a aparecer. O sea, todo, no es necesario que tengas el proceso en tu mano para que lo que yo te estoy diciendo lo puedas corroborar. No es necesario que tú tengas que ir a ninguna parte para coger y demostrar que lo que yo te estoy diciendo de que hubo un juicio en 17 días, no es verdad, porque es verdad. O sea, es el juicio más rápido de la historia. O sea, no, que hicimos las audiencias con COVID, por supuesto, que hubiera un día de luz, por supuesto, todo es verificable. Todo lo que te estoy diciendo, el 100% de lo que te estoy diciendo, es verificable. Okay. Pero es mucho más grave todavía. Es mucho más grave. Porque en manos de la fiscal hay gravísimos actos de corrupción que han cometido muchos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, como por ejemplo en el caso del reparto de hospitales, en donde ella los encubre a cambio de yo no sé qué. Y ahí sí la estaría injuriando si yo te digo, ¿en caso de qué? ¿A cambio de qué? Pero lo que sí te puedo decir que eso ya la hace corrupta a ella. En el caso de Topic, yo presumo, no lo puedo afirmar, no me voy a ganar un juicio de injuria, no lo puedo afirmar, pero los casos existen, tanto que te lo puedes poner en Google, y que ella nunca lo acusó, y además le van a devolver la plata. Y otra cosa muy importante, ella nunca en su vida le hizo juicio a Odebrecht, pudiendo ejercer juicio contra las personas jurídicas. No lo hizo. Llegó a un acuerdo con Odebrecht, probablemente monetario, a favor de ella,
y no le siguió un juicio a Odebrecht. Y resulta que Odebrecht es pues, el que ha coimado a todo el mundo, pues. Pero resulta que Odebrecht, cuando se sabe que Odebrecht ha coimado a todo el mundo, Alexis Mera, cuando todavía era secretario de la presidencia y sale el tema un mes antes de irse a la Secretaría Jurídica, pide a Finanzas que no se le pague a Odebrecht una cuenta que se le está debiendo de 130 millones de dólares. Entonces, obviamente, Odebrecht, para haber pagado en coimas, como ha pagado casi 50 millones de dólares en coimas, tiene que haber tenido un sobreprecios que no me quiero ni imaginar. Alexis Mera hace lo correcto. Pero en este momento, Odebrecht ser demandado en el contencioso administrativo al Estado ecuatoriano. Eso también es verificable. Para que le devuelvan, para que le paguen los 130 millones que Alexis Mera ordenó congelar. Y va a ganar. ¿Por qué va a ganar? Porque la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni nadie, ni el Estado ecuatoriano, nunca ha demandado a Odebrecht, a diferencia de todos los demás países. Panamá, Perú, Colombia, Argentina, Chile, todos los países han demandado a Odebrecht. Estados Unidos lo demandó por más de 1.000 millones de Odebrecht y lo obligó a pagar. Y entonces resulta que Ecuador es el único que no va a cobrar nada de Odebrecht. A pesar de que tiene una cuenta por pagar, es el único país que no le va a cobrar nada y al contrario, va a tener que devolverle plata, más de 130 millones. Por eso yo te digo con absoluta certeza que la fiscal es tremendamente corrupta. Esa es la realidad. Pero bueno, puedes contarme de todos los temas que tú quieras. Ojo, yo también he investigado sobre otras cosas. No las voy a mencionar en este video porque quiero solo centrarme en tu historia, pero he aprendido cómo muchas organizaciones cometen delitos, no sé si se podría decir delitos, esto ya es una pregunta más legal, a ver si tú conoces sobre el tema, pero muchas infracciones de omisión, simplemente ignoran el hecho, y como ignoran, tienen la posibilidad de decir, no vi, o algo así, pero me parece que hay un fallo sistémico, un fallo de las estructuras. ¿Cómo podemos permitir que se ignore? ¿Cuál es el proceso para no ignorar? ¿Cómo poder mejorar eso de ahí? Es que tiene que haber, para no ignorar, tiene que haber un control social. El control social lo ejerce la sociedad en sí mismo, ¿ya? Entonces, el control social lo ejerció la sociedad cuando hubo el tema de los sobreprecios, el reparto en los hospitales. La sociedad es la que hizo ver lo que estaba pasando y eso hizo que actúen las autoridades. Si no actuaban, eso se llama control social. Si la revista Vistazo sigue poniendo como portada al señor Celi, como lo puso en la portada, si la sigue poniendo a Diana Salazar como portada de Vistazo, siendo una mujer tremendamente corrupta, si hace todo lo contrario a lo que se debe hacer, entonces el resultado es que no hay control social, porque el control social, quienes tienen las mayores posibilidades de hacerlo, son los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación están siendo una agenda política corporativista, en donde está viendo su interés económico personal de recibir del propio Estado pauta que no recibieron durante 10 años en el gobierno de Correa. El gobierno de Lic Moreno los compró con pauta a casi todos los medios, no a casi, a todos los medios de comunicación, ¿verdad? Y solamente los dos únicos medios que yo he visto que lo han confrontado son medios digitales, que son GK y La Historia, y entonces no existe el control social. Entonces, solamente hay intereses privados. Entonces, ¿qué pasa? Que viene después de 10 años y declaran inocentes a los Isaías. Ok, yo pienso que puede haber sido un exceso y efectivamente pueden ser inocentes. Y yo no me puedo meter en eso, porque es probablemente lo que suceda con nosotros de aquí a 4 años, a 3 años.
porque nosotros no hemos interpuesto recursos de revisión. Ellos interponen un recurso, su segundo recurso de revisión, y en su otro recurso de revisión le dicen, son inocentes. Ok, de acuerdo. Pero viene el señor Cuesta, el señor Cuesta Caputi, que está a cargo de la gerencia de ETC, y dice públicamente que ese medio está indebidamente incautado por el Estado. O sea, como que los Isaías nunca le dieron plata al Estado, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, como nunca le debieron plata, entonces ese medio es de los Isaías. Palabras más, palabras menos, lo digo así. Entonces viene Canal 5, 5 en Guayaquil, 4 en Quito, o sea, en Teleamazonas, ¿ya? Que tiene una vieja rencilla privada del señor Fidel Egas con los Isaías. Y entonces ahí sí saca un reportaje y dice que hay indignación porque el señor Rafael Cuesta ha dicho que TC está indebidamente incautado. Entonces sacan a Gloria Sabando, que fue gerente de la gerencia, diciendo, no, ¿cómo va a creer si había un hueco de 400 millones? O sea, con eso se cobró el Estado. Aunque sean inocentes, el hueco igual había. Eso es lo que está diciendo ella. Yo no digo que tenga la razón, pero ahí se ven los intereses por pelea. El señor Egas con el señor Isaías no sale ninguna ni mención al respecto. ¿Me explico? Entonces, los medios de comunicación siguen agendas privadas, propias, en donde lo único que están buscando son un interés particular económico, 100% económico. Entonces, se necesita crear fundaciones comunicacionales en donde existan muchas personas sin intereses privados para hacer medios de comunicación en donde no le pertenezcan a nadie, como la Universidad Católica de Guayaquil, por ejemplo, algo así, en donde las personas que actúan van a actuar con un equilibrio para poder hacer un verdadero equilibrio social. Porque cuando no funciona la justicia y existen estos casos, ahí sí de sobornos, esos sí son sobornos. El hecho que la señora Diana Salazar se haga de la vista gorda y no procese a gravísimos y evidentes casos de corrupción, no por manejar una campaña y porque no mentí, no quise yo seguir su tramoya, pues viene y me mete en una idiotez, porque además yo sé que en las cortes internacionales lo van a tumbar, como la Interpol. Yo viajo a todos los países y la Interpol les ha negado todos los pedidos de difusión roja. Yo no tengo difusión roja. Nadie de los juicios tiene difusión roja. La Interpol les ha dicho ya en una línea, no cabe, pum, se lo devuelve. No cabe. Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros? Si podemos viajar a todo el mundo. En exiliados, porque no es justicia. Pero si hubiéramos cometido un verdadero delito, entonces la Interpol nos estuviera tocando la puerta. Sí, en donde quiera que vayamos, como que si no pudieran rastrear esta llamada de ILP. Sí, o sea, yo uso los teléfonos, mis propios teléfonos toda la vida. Los teléfonos, yo me comunico con clientes, hablo todos los días, etcétera, sigo trabajando normalmente. Y es que para el resto del mundo no hemos cometido ningún delito. Señor Rafael Correa va a Bélgica, va a Francia, va a Rusia, va a Argentina, va a Venezuela, viene a México, va a todas partes. Y resulta que nunca nadie le ha dicho nada, porque es que es inconcebible, pues. O sea, es una locura de juicio. Mientras casos evidentes de corrupción no se procesan, se demoran años, eso sí. Entonces, ahí sí tenemos la justicia parcializada, donde hay la carencia de control social. Carencia absoluta de control social. A mí me parece que hay periodistas buenos en medios corporativos atados de manos. Por ejemplo, la señorita Dayana Monroy, que tuvo la valentía de enfrentarse a grupos un poco violentos, por decirlo así, por este tema de los casos del reparto de hospitales.
Bueno, en ese caso, le dieron luz verde. Pero yo te pediría porque tú tengas con ella una reunión privada, pues con ella. Una reunión privada, off the record. Y ella, que es una mujer y una verdadera periodista, te va a contar los 800 casos que no le han dejado sacar, probablemente, off the record. Y te desmentirá públicamente, obviamente, porque necesita conservar su trabajo y mantener a su familia. Lo mismo, considero que en Ecoavisa, periodista alto de Quito, joven, no recuerdo el nombre, me parece un periodista serio, y se ve que trata de ser imparcial. No así, pues, las figuras del canal, o sea, son personas que defienden intereses particulares, que aplauden cosas. Cuando el presidente Menem, en el año 1995, nos hizo al Ecuador un préstamo de armas o una donación de armas para la guerra del Cenepa, cosa que también lo puedes verificar. En la guerra del Cenepa que teníamos Ecuador contra Perú, el presidente Menem fue enjuiciado en su país por haber hecho eso. En este momento el expresidente Macri está siendo enjuiciado en su país por haber prestado armamento a la dictadura de la señora Áñez cuando la señora se convirtió en dictadora de Bolivia. Y el señor Lenín Moreno resulta que le entrega armas del Ecuador en préstamo, entre comillas, que el gobierno de Bolivia ya ha dicho que como fue para cometer un ilícito, que es matar gente, porque esas bombas, que muchas estaban caducadas, le cayeron en los ojos y en la frente a muchos indígenas y los mataron, entonces no les va a devolver ni una sola arma. ¿Por qué los medios de comunicación no sacan ni un solo reportaje sobre eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué Ecoavisa, Teleamazonas, TCE, Canal 1, que está quebrado, por cierto, no sacan ni un solo reportaje sobre el tema? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Entonces no hay un periodismo independiente, no existe en el Ecuador eso. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un buen periodismo. Para eso estás tú, que eres comunicador, para decir la verdad, ¿no? Para decir la verdad, y probablemente te conviertas en un actor incómodo del periodismo, pero vas a ser y sin pauta, por cierto, y sin pauta, ¿ya? Porque obviamente, pues, estos medios corporativos se financian de las personas a las que nunca van a atacar. Entonces tú vas a necesitar verdaderas personas que quieran colaborar en una lucha por la verdad y que te hagan donaciones de dinero para crear una fundación en donde periodistas independientes, además con muy buena presencia como tú, que perfectamente podrían ser cara visible en un canal de televisión, para crear empresas de medios de comunicación realmente independientes para poder darle voz a los que no tienen voz. Si esa es la función del comunicador. Entonces, ¿cómo se ejerce el control social dentro de la sociedad? En el caso nuestro, por ejemplo, nos hicieron un framing, o sea, nos construyeron una historia que no existe, es una locura. Los propios medios se prestaron para eso. No dijeron nada, no hubo un medio que diga, es irracional una casación de 17 días. Es irracional. Nadie lo dijo. Nadie en absoluto. Nadie. Y esas son cosas que lamentablemente pues, van a seguir pasando en el Ecuador. Se convierte en un país invivible, donde hay una inseguridad tremenda. O sea, nadie comenta cómo desde en los 2 últimos años se ha incrementado el sicariato de una forma exponencial en el Ecuador. Exponencial. No hay una mano que controle esta situación. Gravísima, por cierto. Gravísima. El tema del sicariato, del narcotráfico, de la corrupción, el tema del lavado de dinero. O sea, nadie investiga
Nadie investiga, no voy a decir nada, nombres ni mucho menos porque yo no voy a injuriar a nadie, pero nadie investiga cómo en Guayaquil la señora Isabel Nova con muchísimo esfuerzo empieza a hacer un proyecto de edificio para crear empleo y todo lo demás. Y tiene un pool de ventas y hace un gran esfuerzo para hacer un edificio en Guayaquil. Se hacen 2, 3 edificios en Guayaquil que tiene la misma cantidad de habitantes que Quito. Pero resulta que en Quito se hacen 70, 100 edificios al año. Y usted vaya a ver los departamentos. ¿Qué es eso, señores? Eso es lavado de activos. Pero nadie lo dice. Eso es lavado de activos. No, y nadie lo dice. Antes, ¿qué decías de los departamentos que se perdió un poco la conexión? Te decía que en Guayaquil, mientras en Guayaquil existen empresas que con mucho esfuerzo, como el caso de las empresas de Novi, hacen un edificio, 2 edificios, con un pool de ventas, que están llamando a todo el mundo, que tratan de vender, que actúan limpiamente, que pagan sus impuestos y todo lo demás. En Quito se hacen 30, 50, 100 edificios al año y que la mayoría están desocupados. ¿De dónde sale esa plata? ¿Por qué están desocupados? ¿Por qué se hace tanto edificio nuevo? ¿Alguien se ha preguntado eso? ¿De dónde sale esa plata? ¿Alguien se ha preguntado por qué es casi imposible arrendar un edificio un departamento en Quito? Porque resulta que están por los suelos los precios de los departamentos porque la mayoría están vacíos. Nadie se ha preguntado eso. Es una barbaridad. Porque a nadie le interesa meterse con determinadas personas. Claro. Nadie. Pero también, o sea, es un problema, o sea, no solo hipotético, sino real. Por ejemplo, lo más reciente, lo más popular que tenemos hace poco con un caso así fue lo de Efraín Rural, que fue asesinado. Entonces, o sea, cuando vas por ese camino, a veces te enfrentas a gente absolutamente despiadada. Obviamente, a gente que tiene mucho poder económico. Como el señor Topic, por ejemplo, el señor que tiene mucho poder. Cuando yo lo confronté a él, yo sabía que iba a ser el resultado. Un señor que tiene probablemente ahora una fortuna porque es el único que maneja el Internet en Ecuador. El único que tiene la potencia para manejar todo el Internet de Ecuador. Pero ahí está. Intocable, Sí. absolutamente intocable. Absolutamente intocable. Un Cristian, día se molestó. Entonces, es la verdad. Y ahora resulta que además es un benefactor. Entonces, nos roban las credenciales. Cuando nos hacen un framing tan descarado como este, nos roban las credenciales. Nos roban las credenciales porque yo no puedo hablar ahorita o hacer una investigación de nada. Me dedico exclusivamente a trabajar. La tuya es la primera entrevista que doy desde que estoy exiliado. Y resulta, aunque Rafael Correa sí da varias entrevistas a la semana, yo es la primera que doy desde que estoy exiliado. Pero, ¿para qué me voy a para que alguien me diga, tú no puedes decir que tú estás sentenciado? Claro. Entonces me robaron las credenciales. En cambio, viene el señor Dají, que sí le encontraron 6 millones de dólares traducidos al cambio de esa época en las cuentas de sus secretarios de gastos reservados, ¿verdad? Y escribe tweets diciendo, ¿cómo es posible que el asambleísta Cerda hable de que roben bien? Me parece una sinvergüenzura que ni sé qué, que ni sé cuánto. O sea, a él le dan credenciales a una persona que cuando tú no nacías, salió él mismo huyendo del país, volando una avioneta, no se sometió a juicio, prescribió su juicio, regresó sin juicio, y resulta que ahora él habla con credenciales. Y los que realmente hemos hecho denuncias, hemos puesto el pellejo, nos hemos arriesgado. O sea, yo ahora, así me levanten las medidas contrarias, yo no puedo ir a Ecuador, porque están matando por todos los días por sicariato. Si mataron al abogado de Glass en
en Quito con camioneta blindada. O sea, si todos los días matan a alguien. Entonces ya a mí no se me ocurre, mientras no cambie el panorama en Ecuador, de regresar a un país tremendamente inseguro, no solamente en lo jurídico, sino en lo personal. Entonces resulta pues que las credenciales las tiene Alberto Dajén. A nosotros nos robaron las credenciales. A mí me robaron las credenciales. Yo no puedo, o sea, yo no podría opinar porque cualquiera va a salir como una insolencia, va a decir, tú no puedes opinar porque estás sentenciado, porque participaste en el caso de la campaña de Diana Bonillo. ¿Ok? O sea, tendré que someterme a esa situación. Pero en cambio, así es como se lavan las caras. Mire usted solamente el caso de Alberto, de Yamil Maguad. El juicio de Yamil Maguad duró 20 años. 20 años. La casación duró 7 años. Y fue ratificada su culpabilidad en el 2020. Y en este momento, el Estado perdió 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Lo grave no es, digamos, la pérdida, porque él pudo haber cometido errores políticos. Lo grave es que él recibió en campaña cientos de millones de dólares por los banqueros. Y él les permitió hacer lo que hicieron y que el Estado pierda esa cantidad. Por eso fue sentenciado. Bien sentenciado. En 3 instancias que duraron no 7 meses, sino 20 años de juicio. 20 años de juicio. Y sin embargo, en este instante le están devolviendo las credenciales a Yamil Maguad. Le han sacado un libro. Es la última portada de la revista Vistazo. Y está haciendo, pues, está saliendo en el Universo, en el Expreso, en los canales de televisión, preparando, ¿verdad? La probable, pues, indulto que le dará el presidente de la República, el señor Yamil Maguad. Y vendrá a hablar con autoridad al Ecuador. Eso es lo que va a pasar. Y esas son las cosas que la gente, lamentablemente, no entiende o no quiere entender por simple odio político. Y no se puede actuar con odio político. O sea, las cosas son como son. O sea, aquí no hay grises. O es blanco o es negro, pero no hay grises. No hay grises. Pero la gente sabe. La gente medianamente. A mí no me van a decir que una Tania Tinoco no sabe, pues, quién es Yamil Maguad. A mí no me van a decir que un Alfonso Espinosa de los Monteros o que una Yalín Nostroza no sabe quién es Yamil Maguad y cómo dejó el país. Pues. O sea, ni siquiera tiene punto de comparación con Rafael Correa. O sea, Rafael Correa, que les guste o no les guste, es el mejor presidente que tiene el país desde que hay vida republicana en el Ecuador, con Eloy Alfaro probablemente. Es la verdad. O sea, yo no me hablo con el señor Correa. Él no me quiere todavía. No estamos peleados. Pero yo digo la verdad. Sí, la verdad elemental. ¿Cuándo se hizo más en el país? ¿Cómo era el país en el 2006? ¿Cómo es ahora? ¿Qué ha pasado en estos 4 años sin Correa? Retroceder al 2006, a las filas en el registro civil, a las filas para sacar un pasaporte que se demore 4 meses, a que no haya atención, que no haya medicina, que no haya nada. Se ha retrocedido en todo, absolutamente en todo. Otra vez no hay tren, otra vez no hay nada, no hay aerolínea, no hay nada. Y entonces, pero el framing es que la culpa es de él. O sea, entonces es algo incomprensible, ¿no? Entonces, esas son las cosas que la gente tiene que tener un poco de racionalidad. La gente tiene que entender. Yo le puedo entender a alguien joven de tu edad, que en el año 2006 tenía 14 años y estaba en su mundo, en el colegio, en la universidad, no hacía los trámites, lo hacían sus padres y todo. Pero una persona de 40 años, que no sepa el antes y el ahora, no me va a decir a mí que no actúa por odio o por simplemente un tema de hasta clasismo, podría decirlo, que puede ser también la situación desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, son muy pocas las personas que toman la decisión, la voluntad
la entereza de decir las cosas como son, de hacer las cosas como son, y si hay que sufrir consecuencias, como es mi caso, sufro con gusto. Mira, dice el dicho que sarna con gusto no pica, ¿ya? Y tú podrás preguntarte, oye, ¿estás afligido? ¿Te sientes mal? ¿Estás mal porque estás en el exilio? Te digo sinceramente, estoy feliz con mi conciencia, yo duermo tranquilo, duermo mis 8 horas perfectamente, no, porque yo sé que soy inocente. O sea, si fuera culpable, sentiría culpa y no podría ni dormir. Tú me ves a mí mi semblante, yo un semblante de que sigo pues trabajando. Algo increíble que yo nunca pensé que iba a suceder, que es que todos nuestros clientes siguen siendo clientes nuestros, que trabajo yo por la vía telemática, que tengo que todos los países a los que yo viajo han entendido el tema. Antes yo viajar a un país, mando un informe y me dicen usted bienvenido, no pasa nada. O sea, viajo, ando con tranquilidad, ando con tranquilidad. Entonces, para mí, ¿qué ha sido todo este proceso? Un aprendizaje más en la vida, que a lo mejor hay que vivirlo. Hay personas que para aprender han tenido que estar 20 años presos como Mandela o 30 años. O sea, gracias a Dios no ha sido mi caso, ¿ya? Pero esto es un aprendizaje, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de preparación, de estudiar, de generar energías. No puedo estar con mis hijos, lamentablemente, todos los días como quisiera. Tengo que estar por épocas. Pero bueno, pues, o sea, esos son los sacrificios que hay que hacer en función de haber hecho lo correcto. De haber hecho lo correcto. Y yo tengo la absoluta certeza que no me voy a demorar 20 años para que me lave la cara la revista Vistazo. No, a mí me lava la cara la justicia internacional. Y si la sentencia se demora 6 años, 7 años, voy a gozar de una sentencia contundente, que lo va a destrozar todo el framing que se hizo y todo lo que ocurrió lamentablemente en el Ecuador. Y hacia eso, y yo prefiero eso mil veces, haberme prestado a ser parte de una comparsa como querían que yo lo sea, y que yo nunca lo acepté. Así que eso por ese lado. Y por otro lado, pues, para ir concluyendo, pues, el control social. O sea, el control social es fundamental. No el control social que hacen los medios de comunicación actualmente en el Ecuador, no, sino un verdadero control social. Claro, un apunte sobre eso. La crítica al periodismo de la mayoría de gente como tú y también de mi parte no es una crítica a la profesión, es una crítica a los intereses involucrados en la profesión, una profesión Pero por que debería ser... supuesto, si lo que debería haber es más buenos periodistas, debería haber muy buenos comunicadores, no debería haber personas que defiendan intereses corporativistas. En Perú, no nos vayamos muy lejos, cuando todo el staff de un programa muy famoso, como por ejemplo que dirige Andrés Carrión, que lamentablemente Andrés Carrión también tiene sus intereses privados y particulares, lo mismo este señor Rojas, simplemente son personas que odian, tienen una agenda política, saben la verdad y dicen las mentiras por fuera, saben las verdades por dentro y dicen las mentiras por fuera. Pero, por ejemplo, este grupo de periodistas de este canal peruano, que es la América TV, la cadena más importante de Perú, decidió todo el equipo renunciar, porque le habían dicho que tenía que hacer campaña 100% por Keiko Fujimori. Y tenían que destrozar al candidato Pedro Castillo de Perú, del otro candidato, el presidente actual electo de Perú. Y ellos dijeron, o sea, con ética periodista, esa ética periodística es la que no existe actualmente en los medios que están al aire en el Ecuador, ni en los medios impresos que están en circulación en Ecuador. No me refiero a los medios digitales,
yo te puedo decir con absoluta certeza que, por ejemplo, aunque tenga su propio criterio personal, que es respetable, el señor Marlon Puertas de La Historia o la señora que dirige GK, son periodistas responsables. Son responsables, contrastan y informan correctamente cómo son las cosas. Pero cuando, entonces, pero tú le ves a GK, saca unos reportajes espectaculares, tiene 5 retweets, 6 me gusta, punto. O sea, no tiene una difusión, no tienen recursos para impulsar. Bueno, ojo que Twitter también juega un poco en contra del periodismo porque reduce mucho las impresiones si es que pones enlaces. Es para mantenerte en la red social de ellos. Entonces, es un... Mira, no hay país al que yo no vaya, ¿verdad? Y a pesar que estoy en otro país, me sale en Twitter la promoción de Primicias. Primicias, que es sí. periódico digital de Fidelegas de Teleamazonas. Claro, Está dando, ellos invierten muchísimo en eso ahí, muchísimo está dando capital. su paso a la digitalización. Probablemente la pauta de Primicias que gasta el señor Fidelegas por Primicias en Facebook, en Twitter, para ellos posicionarse como medio digital, en Instagram, en todos los, digamos, redes sociales, no es de menos de 40 a 50 mil dólares al mes, sin recibir pauta. ¿Qué es lo que está haciendo? Buscando que la verdad de los medios digitales sea también la de los medios corporativos. Entonces, GK y La Historia no tienen la pauta de todo lo que todos los días saca Primicias, y yo me niego a seguir a Primicias. Claro. Yo no lo sigo. Y como yo no lo sigo, mi vida aparece a cada rato. Promoción, seguir, promoción. No sé si a ti te ha pasado o lo has visto, pero no hay día en que a mí no me sugiera que yo siga Primicias y esté pautado en Facebook y esté pautado en Twitter. Esa es la verdad. Y es una pauta millonaria. Entonces, contra esa desigualdad se necesita gente generosa, desprendida, que busque la verdad, que cree fundaciones comunicacionales que hagan frente a los medios corporativos que persiguen intereses privados. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por mi parte, de momento no estoy ganando absolutamente nada con mi trabajo en estos episodios, pero en el futuro sí quisiera ceñirme siempre a la verdad y buscar alternativas como puede ser alguna fuente de donaciones, o sea, algo que sea independiente, alguna manera de monetizar que no involucre estos sacrificios hacia lo que es certero. Sí, o sea, te recomiendo buscar asesoría jurídica creando una fundación que tenga por final el interés general de comunicar, que es un interés general, porque esa es la diferencia en la fundación con la asociación. La fundación busca el interés general, estoy hablando de una como una asesoría de abogado, ¿verdad? Eso te permite recibir fondos, esos fondos no son para ti, son para la persona jurídica. Si tú algún día te sales la persona jurídica, se quedan en la persona jurídica, ¿verdad? Y tú lo que recibes como director fundador de la fundación es un sueldo, nada más. Y tú con las fundaciones, digamos, con los aportes que recibías creado la fundación, trabaja. Y luego la fundación no está impedida de recibir pauta y facturar, por supuesto que no. Y de hecho no paga impuestos, porque es sin fines de lucro. Es una fundación. Paga 0% de la renta, no paga nada, y tú solo, porque tú tampoco estás recibiendo utilidades. Nunca vas a recibir utilidades, sino solamente un salario, nada más. Esa es la naturaleza jurídica de una fundación. Y te recomiendo que te unas a personas que, como tú, buscan la verdad, que además también quieren posicionar una verdad. Por ejemplo, yo he visto tu posición, la he seguido en el tema de las vacunas, en el tema podemos discrepar en el tema
de la hipertimina, que por cierto yo la he utilizado, a mí me ha resultado bueno, y de todo ese tipo de cosas, pero para tú posicionar tu idea, vas a tener que hacer o seguir la recomendación que yo te estoy dando. Si no, no va a interesar. No vende. ¿Sí me explico? Ya, nunca va a vender. O sea, entonces se necesita que además la población entienda que esto es el verdadero periodismo, ¿no? Yo no sé cómo hace la historia, realmente no sé cómo lo hace. No sé cómo hace GK, porque yo no veo patrocinio de nadie. O sea, deben ser verdaderas, no sé cómo se financian, a lo mejor le podrías pedir una ayuda, una asesoría a Marlon Puertas de la historia y a la señora que dirige ECA, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Para posicionar, por ejemplo, tu página que se llama El Ensayista como una verdadera fuente de información fidedigna. Fidedigna. O sea, a mí me puede atacar la historia, si mañana quiere, la historia o GK, ¿verdad? Pero la única que sacó el reportaje del Cuaderno fue GK. GK me entrevistó y sacó el reportaje. Gracias a GK, la señora Martínez cogió y dijo que fue un avión que escribió el Cuaderno. Y dijo tremendo disparate, que no se lo va a creer en ninguna corte internacional. ¿Sí te das cuenta? Entonces ese tipo de cosas, y contrastó además, contrastó mi versión con otras personas y sacó el reportaje. Eso es importantísimo. Es importantísimo a efectos de que se puede crear un pool de medios no mercantilistas que realmente están haciendo verdadero periodismo, ¿no? En el momento que, por ejemplo, La Posta se volvió mercantilista, desde el primer día, porque además fue así. Tiene como 20 auspiciantes. No, porque después de que se volvió mercantilista, el mismo momento que estaba denunciando la entrevista, lo que te estoy diciendo de Telconet, inmediatamente recibió pauta y empezó a promocionar la marca, no la de Telconet, sino la de sino la que le dan a los hogares pequeños, que no recuerdo el nombre, creo que es tiene un nombre, pero es de Telconet, es la marca con la que promociona el internet casero, ¿verdad? Y entonces, NetLife, entonces empezó ya, NetLife era parte de la pauta. Entonces los señores callaron, lo entrevistaban al señor, le ponían alfombra roja y todo. El señor Carlos Vera, igual, lo llama, para callarlo, Telconet le financiaba su programa que sacaba en Canal 1. Y así, o sea, muy sencillo cuando viene una gran corporación y quiere que no se descubra sus trafacías, te paga la pauta y te calla. Y esa es la realidad. Esa es la realidad y que la vemos todos los días. El señor Vera, el señor Rafael Cuet son francotiradores en TC. Son francotiradores para destruir a otras personas pagados por el propio Estado. Lenín Moreno los contrató y este gobierno también. El señor Vera gana más de $20,000 al mes para todos los días destrozar a alguien. Y él dice, yo invito a quienes están en contra, y lo dice frontalmente. Y ahí está la pauta de los mismos, ¿no? Del CONET y todos los demás. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, no, esos no son periodistas, son francotiradores, son asesinos de la información, son desinformadores, hacen bullying, son capaces de cualquier cosa, son capaces de endiosar mañana ya en este momento del framing es Yamil Mawad. Yamil Mawad es un santo, ¿no? O sea, los que no conocen, los que no vivieron hace 20 años, los jóvenes de 25, 26 años dicen, ay, si Yamil Mawad creó la dolarización.
Eso tiene una historia que la podría contar 3 horas aquí. Podría dar una clase de 3 horas de por qué se creó la dolarización y qué sucedió con Yamil Maguad para que se cree la dolarización. De hecho, estoy pensando realmente decir las verdades de ciertas cosas y hacer un programa, ya mismo se me ocurre, para que la gente entienda, o sea, cosas que parece que no entiende, Claro. o no quisiera entender. Entonces, le lavan la cara y la gente cree, sí, es una gran persona. ¿Cuándo pasó lo del atraco que hizo el señor Alberto Dajín? En el año 1995, o sea, hace 26 años. Hace 26 años. Hoy es un prohombre de la sociedad, ¿no? Y hace 26 años, pues, resulta que se nos llevó y se fue con una avioneta con los dinero en saco, como otras personas lo han hecho. O sea, y nadie dice nada. Nadie dice nada. O sea, nadie se da cuenta que estamos volviendo y metiéndole retro al país, estamos creando figuras, o sea, y en este momento lo que yo pienso, o sea, lo que yo creo es que el señor Lasso fue ministro del señor Maguad, fue gobernador del señor Maguad, y pienso que con los medios de comunicación, con los cuales se entendió perfectamente bien en campaña, pues está creando el framing para poder darle un indulto y que nadie diga nada. Bueno, no, todo tranquilo, no ha pasado nada, tome su indulto y regrese en paz. Bueno, Cristian, muchas gracias por todo lo que me has contado. La verdad que yo podía explorar estos temas por 10 horas, muchas de las preguntas, pero decidí no hacerlo porque tú me contaste que tenías esta agenda apretada, este compromiso, y entiendo entonces Sí, estás involucrado. claramente, sí. Entonces, si quieres decir algún mensaje final, rápido. No, que más bien un mensaje para los estudiantes de comunicación, para que no pierdan los ideales, o sea, que sean idealistas, que lo que están haciendo es formarse para ser personas de bien, que no pierdan el norte. Ganar dinero es una cosa muy bonita, pero es mejor mantener los principios. Yo prefiero perder las comodidades que hice después de muchos años de trabajo a haber mentido, haber dañado una honra, haber seguido una comparsa, haber atacado a gente inocente. O sea, los principios siempre por delante, la verdad siempre va a salir a la luz. En el caso mío va a salir a la luz y la función suya es hacer llegar la verdad, siempre la verdad. Estar en la búsqueda de la verdad. Y cuando hay dos posiciones contrapuestas donde no se sabe cuál es la verdad, sacar siempre las dos posiciones. Siempre las dos posiciones. ¿Ok? Hoy mismo vemos, haciendo programas enteros con panelistas sobre la administración de la alcaldía del señor Yunda, donde el señor Yunda nunca es invitado. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. O sea, si no está el involucrado, la persona a la que le están acusando, haciendo bullying o lo que sea lo que haya hecho, no puede ser eso periodismo. Periodismo es la búsqueda constante y real de la verdad. Y que hay que procurar que esa verdad salga a la luz, y para procurar hay que hacer esfuerzos. Y esos esfuerzos significan, si no tengo espacio en un medio, porque además tener claro que no hay medios independientes actualmente en el Ecuador, salvo 2 medios digitales. Y como no hay medios independientes en el Ecuador en este momento, la única salida que hay es crear sus propios medios. Pero unidos son más fuertes. Si ustedes se unen, son más fuertes. Si ustedes crean una fundación y crean su propio portal, son más fuertes. Eso es lo que tienen que tener claro. Y si una verdad incomoda a alguien, ustedes, su función es irse contra el poder, sea cual fuere la consecuencia, porque esa es el aporte que ustedes dan a la sociedad. Inclusive,
poner en riesgo sus propias vidas. Y si no están dispuestos a eso, entonces mejor hay que cambiar de profesión. Claro. Eso. En cuestión a tu capítulo, yo solo quisiera mencionar a los videntes, con todo lo que hemos repasado, y también les recomiendo la anterior entrevista, es posible que estemos frente a un caso en que hemos condenado a un héroe nacional, y eso me parece absolutamente absurdo y merece un análisis mucho mayor. Gracias. No, quítamelo de héroe, por favor, en lo absoluto, solamente una víctima nacional, pero que ha sido un padre de familia, un ciudadano común. Por denunciar a todos los casos de corrupción, irte en contra de tu propio partido e irte en contra de lo que te obligaran solo para salvar tu pellejo. Eso francamente me parece heroico, sobreponerse a todas esas adversidades y básicamente quedar aislado ante todas esas influencias. Pero el que obra bien, al final del día sale bien. Lo que comienza mal, algún día termina mal. Eso es todo lo que tengo que decir. Y muchísimas gracias, Tocayo. Gracias por la invitación, pues, y para otra oportunidad. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Chao.